Bien, muy buenas tardes, jóvenes. Vamos a hablar acerca de lo que es la estructura celular. Por favor, Priscila, ¿podrías leer la primera parte? Sería esquema general de la eucariota. Como sabemos, la célula eucariota tiene un modelo de organización estructural anterior, muchas más complejas estructuras que es. Por eso abordamos que en este capítulo completo de la célula eucariota, con todos sus elementos estructurales, de manera que al final del mismo podamos comprender también la estructura de la célula procariota sin más que simplificar algunos de los aspectos estudiados. A pesar de las muchas diferencias que existen, entre todas las células eucariotas comparten ciertas características estructurales que se resumen en el siguiente. Bien, aquí les explico. Justamente aquí tenemos esta parte donde nos dice, ¿no? La célula. ¿Qué contiene la célula? Hay una membrana, hay un citoplasma y hay un núcleo. Dentro del citoplasma tenemos la hialoplasma y también tenemos orgánulos celulares. Del hialoplasma hay un citosol y un citoesqueleto. En los orgánulos celulares hay lo que son no membranarios, de membrana sencilla y de doble membrana. Estos, si se acuerdan, en la parte de arriba, como mencionaba, hay ciertas características que se comparten, pero van a variar en diferente manera. Entonces, por eso es importante que tratemos de sacar esta parte de las diferencias entre la célula animal y la célula vegetal. Bien, membrana plasmática. ¿Lo puedes leer, por favor, Jafet? ¿Desde dónde? Perdón. Membrana plasmática, aquí. La membrana plasmática es un complejo lipoproteico que define la frontera de la célula, separando su contenido del medio que la rodea. ¿Le sigo o...? Sí, continúa, continúa. El contenido celular comprende a su vez el hialoplasma, que es el medio interno de la célula, y una serie de estructuras inmersas en él que se denominan orgánulos celulares. Los orgánulos celulares presentan aspectos muy variados. Algunos son simples complejos supramoleculares carentes de membrana, como los ribosomas o los centriolos. Otros son compartimientos celulares delimitados por membranas que pueden ser sencillas, como los lisosomas, retículo endoplasmático, aparato de Golgi, etc. O dobles, como en mitocondrias y cloroplastos. Todavía en la hialoplasma se pueden distinguir una fracción soluble, formada por agua y biomoléculas disueltas. Bien. Ahí continúa hasta el primer punto, por favor. Donde dice denominada citosol. Denominada citosol y un armazón proteico que proporciona a las células sostén mecánico. El citoesqueleto, Ahí, muy bien. Por último, Ana, Isabel, por favor. Sí. Aquí, por último, ¿podrías leer, por favor? Disculpe, ¿desde dónde se quedó? Aquí. Por último, el núcleo es un compartimento rodeado de una doble membrana que alberga en su interior una genoma, es decir, el conjunto de genes de cuyas instrucciones dependen el funcionamiento celular. ¿Sigo? Sí, continúa. Existen dos tipos de célula. Eucariotas que se diferencian en una posición exclusiva de determinados orgánulos o estructuras celulares complementarias, la célula eucariota animal y la célula eucariota vegetal. La célula animal posee un orgánulo denominado centrosoma, del que carece de célula vegetal, mientras que esta presenta unos orgánulos denominados espéreme.
unos orgánulos denominados cloroplastos que no aparecen en la célula animal, una pared celular celulósica que refuerza exteriormente a la membrana plástica y un sistema de vacuolas, enclaves citoplasmáticos rodeados de membrana, más desarrollados que las células animales. En la figura 11.1 y 11.2 se representan respectivamente ambos tipos celulares de manera esquemática. A continuación se irán describiendo las distintas partes de la célula eucariota. Bien, perfecto. A ver, jóvenes, aquí, así como din, 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 en este párrafo podemos rescatar las cosas que necesitamos para diferenciar lo que es la célula vegetal y la célula animal. De aquí podemos ir sacando esta tablita que tenemos que entregar, así para que se acuerden en esta, antes de membrana plasmática, después de la imagen que tenemos, para que ustedes más o menos se vayan acordando. Ok, membrana plasmática. La membrana plasmática fue definida. Lisette, por favor. Lisette. ¿Cuál de las dos, profa? Lisa. ¿Yo, profa? Sí, Lisa, por favor. La membrana plasmática fue definida en 1967 por Paladé como un complejo molecular que delimita un territorio celular determinado. Durante mucho tiempo solo se pudo inferir su existencia ya que es una estructura tan delgada que escapaba a la observación mediante el microscopio óptico. Hoy sabemos que la membrana plasmática es una envoltura continua que rodea la célula, estando una de sus caras en contacto con el medio extracelular y la otra con el hialoplasma. La observación al microscopio electrónico revela una estructura de unos 7 de grosor en la que se aprecian dos bandas oscuras separadas por una banda más clara. Ahí, tantito. Se refiere justamente a esta parte de la célula donde nos está señalando esto. Ahora aquí, recuerden, ya les está definiendo membrana plasmática y es uno de los elementos que hay que checar para que se acuerden. Gracias. La casi totalidad de la masa. Luis, por favor, Arturo. La casi totalidad de la masa de la membrana plasmática está constituida por proteínas y lípidos anfipáticos. Contiene además pequeñas cantidades de glúcidos en forma de oligosacáridos unidos covalentemente a las proteínas a los lípidos. La membrana plasmática del eritrocito humano, una de las mejor estudiadas, está formada por aproximadamente un 60% de proteínas y un 40% de lípidos. Estas proporciones pueden variar de acuerdo con ese tipo de célula, pero en la mayor parte de los casos la masa total de proteínas supera los lípidos. Las membranas que constituyen el sistema membranario interno característico de la célula eucariota presentan una composición y estructura muy similares a las de las membranas plasmáticas. Bien, gracias. Hasta ahí. Los lípidos que aparecen. ¿Quién dice yo? ¿Nadie? Bueno, voy a escoger entonces. Digo, Ok, claro que sí. los lípidos que aparecen formando parte de las membranas biológicas son fosfoglicéridos, enfiglípidos y colesterol u otros esteroles afines. Todos aquellos tienen en común su carácter marcadamente anfipático que les hace idóneos para ese cometido. Las proporciones relativas de los distintos tipos de lípidos varían según el tipo de célula. Las membranas presentes en cada reino, especie, tejido y tipo celular poseen una composición lipídica característica e incluso dentro de un mismo tipo celular. Esta composición puede variar entre los diferentes orgánulos.
Está claro que las células poseen mecanismos para regular la composición lipídica de sus membranas y que las diferencias existen en estos aspectos deben tener algún significado funcional, aunque en la mayor parte de los casos está por descubrir cuál es. Bien, hasta ahí, hasta ahí. Bien, jóvenes, voy a dejar de compartir y también voy a dejar de grabar.